esta flota alemana. Los estrategas estaban preocupados. Consideraban un error haber dejado ir a los restantes de la flota británica y de no haberse dirigido de inmediato a las Malvinas para ocuparlas. En vez de eso regresaron a Valparaíso y le dieron valioso tiempo al almirantazgo británico para que reforzara su presencia en el Pacífico Sur. Esto demostró ser un error fatal que determinó no solo el destino de la Armada alemana, sino de toda la guerra. Después de salir de Valparaíso, la escuadra alemana avanza confiada hacia las Malvinas. El plan es desembarcar en Puerto Stanley, apoderarse de la estación telegráfica y destruir las naves enemigas. Terminar el trabajo iniciado en Coronel. Pero producto del tiempo regalado por los alemanes en Valparaíso, los británicos consiguen traer refuerzos a las Malvinas muy a tiempo. 8 buques de guerra anclados en la bahía con la misión de cobrar venganza. La batalla parte con ambos bandos improvisando el ataque, pero rápidamente los británicos se imponen y se convierte todo en una enorme y sangrienta cacería. Los 4 acorazados alemanes huyen en zigzag, sin poder evadir los cañonazos implacables. Los marinos, dentro de la sala de radiotelegrafía del Dresden, oyen los gritos de sus compañeros de flota, ardiendo por las llamas que destruyen las naves hermanas. De ese infierno, solo el Dresden logra escapar. Ellos quedan solos, pero solos en el universo, navegando por la noche oscura hacia un punto austral que ni siquiera conocen, no saben hacia dónde van hacia el sur nada más, huyendo en la noche. Deciden entonces, una vez que saben que todos sus compañeros están bajo el mar, mantener un estricto silencio radiotelegráfico con el fin de no ser ubicados. Pero escuchan, y es un diluvio de código el que escuchan, y escuchan las cosas más horrendas, escuchan cómo se hundió a cada uno de sus barcos compañeros, escuchan que todo el hemisferio austral está buscando al Dresden, resuena en el éter, está invadido de código, Dresden, ¿dónde está el Dresden? Todo el mundo está buscando al Dresden. El poderosísimo Imperio Británico se había levantado en función de sus barcos, de sus rutas marítimas y de su poderosa armada a lo largo de cientos de años. Por eso que lo que había ocurrido en la batalla de Coronel era una humillación absolutamente impensable. El pueblo británico pedía cabezas, pedía explicaciones por esto que había ocurrido. El almirantazgo estaba decepcionado de su propia flota y comienza a surgir del corazón del pueblo británico y del gobierno una sola demanda: encontrar al único barco alemán sobreviviente de la batalla de las Malvinas, encontrar y destruir al Dresden. El Dresden sigue escapando y escondiéndose por islas y fiordos chilenos. Son 3 meses donde, ayudados en secreto por la colonia alemana, viven, arreglan sus máquinas, reciben víveres e incluso organizan festividades tradicionales en los preciosos parajes del sur de Chile, desde Magallanes al fiordo de Quintupeu, antes de decidir escapar a Juan Fernández. Allí se les acaba el carbón y son alcanzados por 3 naves británicas. La decisión del capitán del Dresden es dramática. Pone cargas explosivas y hunde su barco para impedir que cayera en manos enemigas. Hemos hablado casi todo el capítulo del Dresden y a veces se nos olvida que esta maravilla del diseño alemán, este Kleiner Kreuz, este crucero ligero de la Kaiserliche Marine, está acá, frente a nuestras costas, en esa dirección, en el archipiélago de Juan Fernández. Muy pocas personas han accedido, han descendido para ver sus preciosas líneas, sus calderas, ese casco de esta nave legendaria que peleó en la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos es Daniel Malfanti, buzo profesional, y vamos a ir a conversar en el Club de Yates de Recreo, acá en Viña. Escapa el Dresden, y el Dresden es perseguido ya por literalmente todos los mares, es obligado a zarpar sin aprovisionarse. Se encuentra finalmente el Dresden en esta isla, en la isla hoy día de nombre Robinson Crusoe, sin combustible, o sea, sin carbón. Él no tenía capacidad de enfrentar a un adversario.
¿Qué es lo que hace el comandante? Él, en una treta, gana tiempo y en forma muy inteligente logra desembarcar su personal a tierra. Finalmente es fácil distinguir por qué lo hace, porque él maniobra el buque y el buque permanece igual como estamos ahora, paralelo a la tierra. Exacto. Era un buque grande, los botes se van de aquí hacia allá. Quedan escondidos. Y los buques no lo podían ver. Y él hunde su buque. Coloca cargas en el sector de proa y sector de popa. Daños que hasta el día son fácilmente reconocibles en el fondo. Gracias a la habilidad y osadía del capitán Lüdecke, solo pierden la vida 8 tripulantes. Los 308 restantes salvan con vida y serán confinados en la isla Quiriquina como prisioneros de guerra. Ahí, frente a Concepción, donde permanecerán 4 largos años hasta el final de la guerra, en 1918. Estamos en el puerto de Valparaíso. Y más o menos a 700 kilómetros hacia mar adentro, que es más o menos la distancia entre Santiago y Temuco, quizás un poco más, se encuentra el archipiélago de Juan Fernández, que es el lugar donde los tripulantes del Dresden, al verse rodeados por la Armada Británica, deciden huir a la isla y hundir el barco para no rendirse y tampoco entregarlo a los ingleses. Luego estas personas son trasladadas a Chile en calidad de prisioneros de guerra. Muchos de ellos consiguen huir de regreso a Alemania y siguen peleando por su patria, pero otros deciden quedarse. Forman familias, levantan negocios, pequeñas empresitas y comienzan a unirse a nuestro país en sectores más del sur. Hay muchos descendientes de alemanes que quisieron formar quizás un reflejo de su propia Deutschland en territorio chileno, uniendo sus tradiciones, su esfuerzo y su cultura a nuestro acervo nacional. Pero, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son estos descendientes que aún guardan en su corazón esta semilla que sembrara el Dresden en aguas chilenas? Vamos a tratar de conocerlo. Mi abuelo es ese. La tripulación estaba internada y no tenía ninguna labor específica, digamos, o sea, como una manera de pasar el tiempo, de entretenerse en algo, de hacer algo útil. Hacían objetos como por ejemplo este portabotella, digamos, que es donde sale SM Dresden encima, y muchos otros objetos que eran vendidos o regalados, digamos, a la gente de aquí de Concepción, a los visitantes de la isla, etc. Mi nombre es Cristian Briceño, soy teniente tercero de la 7ª Compañía de Bomberos de Concepción. Este es nuestro tesoro, la reja construida por personal del Dresden. Esta reja llegó a nosotros a través de un privado, en comodato. Nosotros somos los protectores y los cuidadores de esta reja, que fue construida por, digamos, los mismos marineros del buque Dresden una vez que estuvieron en la isla Quiriquina. Esta reja es parte de un juego, un set fúnebre, digamos, es lo que rodea, en este caso una lápida, va en conjunto con el rosetón, es grande. Dos largos años, 2 navidades, estuvieron los marineros del Dresden en la isla Quiriquina y para entretenerse armaron una banda de música, cultivaron huertas y practicaron mucho deporte e incluso tuvieron un diario, el Quiriquina Zeitung, que cuenta noticias de la isla y la ciudad, noticias de la guerra también, y que ahora se ha reeditado, y aquí quisiera mostrarte un ejemplar. Aquí está el número 1, que partió el 1 de octubre del año 18, es decir, ¿no es cierto?, cuando ya cumplían casi 4 años de confinamiento. Uno de los mayores misterios que esconde el Dresden nunca fue resuelto. El mítico tesoro que transportaba, propiedad de los colonos alemanes afincados en México y posiblemente escondido en el fiordo de Quintupeu, jamás ha sido encontrado. Tú seguramente desde chico entonces escuchaste historias sobre el Dresden. Sí. A medida que ibas creciendo, te contaban estos descensos que hizo tu familia, los primeros en acercarse al Dresden. Llega el momento.
¿Cuándo fue la primera vez? ¿Qué año? Lo hice el 2009, en diciembre, Perfecto. 3 meses antes del terremoto. Te tiras al agua, comienzas a bajar. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo primero que ves? Todos los cañones están, algunos tirados hacia popa aquí, otros tirados sobre en este sector, digamos, hacia proa. Me lo imagino. ¿Ya? Los cañones están invertidos, pero están perfectos. Bien. Incluso el ancla de respeto está en su posición. El puente de mando, que con los años cayó, está a proa en el sector de babor. O sea, y si tú ves la cubierta, van a ver que está todo arriba. O sea, vas a ver zapatos, vas a ver ¿En serio? cables, vas a ver sistemas de... Me imagino que eran sistemas de enfriamiento, calefacción. ¿En el Dresden quedaron cuerpos? Sí. La gente que falleció a bordo del Dresden quedó adentro del Dresden. Cuando uno habla de un buque de guerra, principalmente habla de una tumba marítima. Esa estructura naval que yace en el fondo del mar trajo un cargamento importante y muy valioso a nuestro país, que fueron las personas. No solamente un barco enterrado, es el origen de muchas familias chilenas. Ese es el tesoro del Dresden. El real tesoro del Dresden Son las personas. es la descendencia que deja en el lugar en que queda aposentado. Estamos junto a la Fuente Alemana, quizá uno de los monumentos alegóricos más grandes y más hermosos de nuestra capital. Fue donada por la comunidad alemana residente apenas 2 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. La aventura y la tragedia del Dresden son inseparables de nuestra propia tragedia durante la Primera Guerra Mundial. Como lo dijimos, el haber caído bajo la zona de influencia del Imperio inglés hizo que tuviéramos que cortar el suministro de salitre al Imperio alemán, nuestra principal riqueza. Esto produjo que ellos inventaran el salitre sintético, desatando una debacle económica en nuestro país incalculable. Pero más allá de las riquezas materiales, de las riquezas naturales o de los tesoros misteriosos escondidos en barcos hundidos, la verdadera riqueza que esa semilla depositada bajo el agua en Juan Fernández dejó en nuestro país es otra. Son las personas, son los tripulantes que se enquistaron en nuestra genealogía y produjeron familias, empresas, oficios, inyectaron cultura, principalmente en el sur de Chile, dejando en nuestro territorio una marca indeleble, volviéndose parte de nuestra propia historia. La victoria, la aventura y la tragedia tremenda del Dresden se convirtieron en parte de nuestra propia historia. Mi nombre es Jorge Baradit, esto fue Historia Secreta de Chile y nos vemos en otra oportunidad.